En la economía en la que vivimos, en la economía capitalista, hay un riesgo permanente de correr peligro, de enfrentarse a crisis, a fallos, a rupturas del sistema. Eso ocurre porque esta economía es lo que llamamos un sistema complejo, en donde todas sus partes están en una permanente interrelación, de tal manera que si se produce un fallo en una de ellas, aunque sea muy pequeñito, puede ocasionar una ruptura, un fallo o una quiebra general de mucha envergadura. Eso es característico de todos los sistemas complejos, pero también estos sistemas tienen como característica que precisamente porque se enfrentan a ese peligro constante, pues constantemente generan también mecanismos de defensa. Y eso yo creo que es lo que está ocurriendo hoy día en nuestras economías. Eh, Gracias precisamente a que aparecen estos mecanismos de defensa, los economistas y otros científicos que se dedican a estudiar lo que ocurre en la realidad, pues no solo se tienen que limitar a advertirnos con pesimismo de que se acercan crisis o problemas, sino que también nos pueden asegurar que se sale de las crisis, que es verdad lo que decía Shakespeare en un verso: ocurra lo que ocurra, aun en el día más borrascoso, las horas y el tiempo pasan. En cuanto hace unas semanas empezaron a saltar los problemas de la crisis del coronavirus, en cuanto se comenzaron a manifestar los fallos del sistema, multitud de operadores se han puesto también a tratar de resolverlos, bien en la línea de reproducir las lógicas dominantes hasta ahora, o bien tratando de encontrar otras lógicas diferentes, innovadoras y transformadoras del sistema. Y no crean ustedes que me refiero solamente a los operadores, digamos, convencionales, a los políticos, a las autoridades, a los economistas que toman las decisiones, sino que me refiero en realidad a la gente corriente también. Es verdad que muchos empleados públicos, muchos trabajadores, muchos empresarios pequeños, medianos y grandes eh, se habrán dejado llevar por la comodidad, por la desolación, por el miedo, por la desidia, por la inercia en estas semanas. Eso pasa y forma parte del problema que tenemos. Pero también ocurre, y lo estamos viendo día a día, que multitud de personas, miles y miles de personas, quizá la inmensa mayoría de las personas afrontan la situación desde el primer momento, diseñando nuevas estrategias, tratando de encontrar nuevas fuentes de ingreso, de negocio, desarrollando capacidades que hasta ahora quizá ni siquiera sabían que las tenían, inventando nuevas formas de vivir y de convivir, o simplemente conviviendo, como digo, y tomando conciencia dentro de sus casas de cómo estaban viviendo hasta ahora y de la necesidad, de la conveniencia de vivir y de relacionarse de otra manera con los seres humanos y con la naturaleza. El ingenio y la innovación frente a la tentación de la parálisis y contra la inercia, la valentía superpuesta al conservadurismo, la osadía que vence a la resignación, el empuje e incluso la indignación y el coraje y la rabia contra lo viejo que está corrupto, la solidaridad y el amor antes que el sálvese quien pueda, la unión y el repudio expreso de la negatividad, del pesimismo, del egoísmo, el cuidado, los afectos, la generosidad, esos son los resortes, y no solo las grandes macropolíticas que permiten salir con éxito de una crisis, de un fallo, de una posibilidad de colapso. Hace unos días, un amigo empresario, emprendedor, constante, innovador, generoso, cultivado, vitalista, me pedía que hablara de las personas, de los trabajadores, de los pequeños y medianos empresarios que están haciendo frente a esta situación sin amilanarse, que no se dejan vencer por la dificultad que está suponiendo
el problema que estamos viviendo. Y me decía, cuando escriba de estas personas, pon como título, pon como título que somos gatos de 8 vidas, me decía. De eso se trata, de ser conscientes de que esto que nos está pasando nos sucede porque es la vida que pasa por nosotros, que destruye a una parte de ella, pero que al mismo tiempo crea las condiciones para que emprendamos otra diferente. No hay árbol que el viento no haya sacudido, dice un viejo proverbio hindú. Así que no debemos tener miedo a la tempestad, a la ventisca, al huracán, sino en todo caso a no estar bien despiertos, espabilados, cuando pase la tormenta. Esta pandemia, este susto, nos está hablando. Nos ha dado un golpetazo en la cara para decirnos que estábamos viviendo de forma, como poco, arriesgada e irracional. Que no podemos seguir jugando con las leyes de la naturaleza como si fueran monigotes a nuestra disposición. Que hay cosas más importantes que ganar dinero, porque puede llegar un virus y arrasarlo todo. Que tenemos un oikos. El oikos era una palabra griega que se refería a todo lo que hay a nuestro alrededor, lo más próximo que tenemos para obtener recursos y la satisfacción de nuestras necesidades. Es una palabra de donde luego vino oikonomía, economía. Pues bien, estamos descubriendo ahora que el oikos es más valioso, ¿verdad?, de lo que creíamos, porque constituyen nuestro auténtico espacio protector y lo que de verdad nos da seguridad, satisfacción y consuelo. Allí es donde nos refugiamos como ahora, cuando algo nos amenaza. Cuando yo era jovencillo y empezaba a subir por las cuestas de Sierra Nevada, un día alguien que me acompañaba y me guiaba y me enseñaba a ser un inexperto montañero, me enseñó también un refrán inglés que no he olvidado nunca. Decía, cuando el camino se pone duro, los duros se ponen a caminar. Pues eso está pasando, amigos y amigas. Miles, millones de personas, de españoles, se han puesto ahora a caminar, ahora que el camino se ha puesto duro, para hacer frente a la desgracia que estamos viviendo. Los sanitarios, docenas de miles de trabajadores que nos proporcionan los productos y los servicios básicos, comerciantes, empresarios, transportistas, vendedores, personal de la limpieza, tan modesto, tan esforzado, tan cercano, tan necesario, fuerzas de seguridad, profesoras, profesores, maestros, maestras que están también atendiendo de nuestros hijos en estos días, mujeres y hombres que se cuidan unos a otras y otras a unos en el interior de sus casas y que reflexionan tomando conciencia de lo que pasa, tantos y tantas que son como mi amigo, un gato de 8 vidas que saca fuerza, ánimo, recursos, ingenio, hasta de donde no los hay, para salir adelante. Esta es la otra cara, la otra actitud que brota en todas las crisis, la que hay que tener para poder superar una emergencia como la que estamos viviendo. Quizás de ellas no nos hablan tanto los economistas, pero hay que hablar de eso, porque esta es una componente esencial para salir de las crisis económicas. Convertidos en gatos de 8 vidas, como mi amigo el empresario, cooperantes, solidarios, de la mano, podemos pasar de una vida a otra, de lo viejo a lo nuevo, superando el dolor y el sufrimiento. Podemos conseguir que sea verdad lo que decía Lao Tse. Lo que la oruga llama el fin, el resto del mundo lo llama mariposa. Claro que hay entre nosotros demasiado matagatos. Claro
Claro que hay muchos matagatos empeñados en que consumamos las vidas una detrás de otra, sin apenas disfrutarlas y de la peor manera posible. Quienes a toro pasado lo saben todo. Y no paran de criticar lo que se hizo ayer con los datos que tenemos hoy, que es fácil, ¿no? Quienes anteponen sus intereses de partido, y en concreto los de tratar por todos los medios de derribar al gobierno que no es el suyo, a cualquier otro interés, aunque sea ahora, cuando todos y todas las españolas y españoles, sin distinción ninguna, estamos bajo la amenaza de que un virus nos lleve al otro barrio, a nosotros, a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestros abuelos, sin distinción de ideologías ni de partidos. Quienes no paran de culpar de todo a quien tiene ahora la responsabilidad de tomar decisiones difíciles, quienes se dedican a difundir bulos y a mentir sin descanso y con descaro, quienes creen que España es suya, como si no fuera de todos, por muy diferentes que seamos, quienes no hacen sino indisponer a unos españoles contra otros, en fin, quienes no entienden que hay momentos en la vida en que las diferencias se deben aparcar para tratar de salir adelante apoyando a quien tiene el liderazgo por expreso mandato, como ocurre en España, del voto popular y de las instituciones democráticas. Es normal que en los momentos complicados como el de ahora, estos comportamientos malvados se hagan notar y que nos acosen. Es el mejor caldo de cultivo de la maldad de las malas personas. Y esto es inevitable, quizá, desgraciadamente, entre los seres humanos. Pero no nos equivoquemos. Como dijo Albert Einstein, el mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad. No la permitamos. Ni tampoco permitamos el desánimo, ni la rendición, ni el individualismo, ni la irreflexión. Convirtámonos como mi amigo el empresario, como mi buen amigo, y como tantos otros millones de compatriotas heroicos en estos momentos de estos días, en gatos de 8 vidas.